Gracias. Bueno, en efecto, vamos a ver en esta oportunidad un tema sumamente interesante. Interesante por una razón especial, ¿no? Se trata de un caso que ha sido sometido a un pleno casatorio civil y procesal civil por la Corte Suprema de la República en fecha reciente, ¿no? Casi a fines del año pasado, la Corte Suprema de la República convoca a este pleno casatorio civil y procesal civil para ver una materia específica, ¿no? La prescripción adquisitiva de dominio, a fin de dilucidar los criterios discrepantes que se habían producido en diversas sentencias de los órganos jurisdiccionales con relación a este tema. Como todos sabemos, el artículo 400 de la ley del Código Procesal Civil, en concordancia con la Ley Orgánica del Poder Judicial, permite que la Corte Suprema convoque a plenos casatorios con la finalidad de establecer criterios vinculantes. Un criterio vinculante significa que esta interpretación efectuada en un escenario plenario, o sea, no se trata de cualquier ejecutoria suprema, se trata de una ejecutoria que ha sido sometida al conocimiento y al debate del Pleno de la Corte Suprema de la República, en la cual se debe adoptar una posición que establezca un marco de interpretación que se aplicará de manera obligatoria a todos los casos sucesivos en el futuro. ¿Significa esto que un precedente establece criterios de interpretación que son vinculantes para todos los órganos jurisdiccionales a nivel nacional? Entonces, bajo esta perspectiva, en este escenario plenario, la Corte Suprema consideró que ya era momento de someter al Pleno de la Sala Civil, de las Salas Civiles de la Corte Suprema, el conocimiento de esta materia para dilucidar de una vez por todas diversos criterios que habían resultado contradictorios en años anteriores. Bueno, este es el contexto, ¿no? Este es el contexto en el cual se desarrolla este pleno casatorio civil y procesal civil. Pero se trata de un caso específico, ¿no? Lo que se aborda en este pleno casatorio es el conocimiento de un caso específico, un caso real, un caso que está sometido, mediante un recurso de casación, al conocimiento de la Corte Suprema de la República. Entonces, lo que se tiene que resolver es un caso específico, pero en la resolución de ese caso específico, el Pleno va a adoptar criterios que va a establecer su condición vinculante para su aplicación posterior en casos similares. ¿De qué se trata el caso? Es un proceso iniciado ante la Corte Superior de Justicia de Chimbote del Santa, la provincia del Santa, con el expediente 2358-2021, por el cual una empresa individual de responsabilidad limitada solicita al juez de la provincia del Santa que se le declare propietario por prescripción de un inmueble. En este proceso judicial, lo que se va a debatir es el fallo de segunda instancia, la sentencia de vista. ¿Por qué? Porque en primera instancia el juez había amparado la pretensión, había declarado fundada la demanda, pero en segunda instancia la Corte Superior de Justicia del Santa revoca la sentencia del juez de primera instancia y, reformándola, declara infundada la demanda. Contra esta decisión de segunda instancia se interpone recurso de casación. ¿Cuáles son los hechos del caso, ¿no? Vamos a entender bajo qué parámetros se desarrolla el debate jurídico de este caso específico. En primer lugar, lo que se dice es que esta empresa, se había producido la adquisición de un terreno de 7.752 metros cuadrados en el distrito de Chimbote, en la Avenida Los Pescadores,
este inmueble forma parte de un inmueble de mayor extensión. Se trata de un terreno municipal, ¿no? O sea, lo que se está diciendo acá es que sobre un terreno municipal que formaba parte de un terreno de mayor extensión, también de propiedad municipal, se ha ejercido posesión en forma continua, pacífica, pública y como propietario por el tiempo que establece la ley para que se pueda admitir la pretensión de prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué es lo que alega la demandante? ¿No? La parte demandante señala que hay dos momentos de la posesión. En un primer momento existe, ¿no?, una posesión por quien había sido adjudicataria original de este inmueble. Esto significa que la municipalidad de un momento reserva para una adjudicación futura el inmueble en favor de esta empresa. Y esta empresa, se entiende, empieza a poseer como propietaria de este terreno. Y luego, este terreno es transferido en posesión a favor de una segunda persona jurídica que lo que hace es adicionar a su plazo posesorio el plazo posesorio de su antecesora. Es decir, aplica la suma de plazos posesorios para que en su integridad se compute el cumplimiento del plazo de prescripción adquisitiva conforme a ley. Lo que sostiene es que han pasado más de 24 años desde que se produjo el inicio del ejercicio posesorio del bien y se invoca la aplicación de la suma de plazos posesorios de acuerdo al artículo 898 del Código Civil. Como lo señalé, el bien es un bien de propiedad municipal y como todos sabemos, los bienes de propiedad de los municipios son bienes de naturaleza estatal. Entonces, siendo un bien de propiedad estatal, ¿no?, que corresponde al patrimonio de esta Municipalidad Provincial del Santa, se deben aplicar, ¿no?, a este tipo de inmueble las normas que regulan la propiedad de los bienes estatales. Entonces, los hechos empiezan con una fecha. ¿Qué es lo que se señala? Que el 24 de febrero de 1997, fecha cierta, se produce la emisión de una resolución de alcaldía, la resolución 126, en virtud de la cual la Municipalidad Provincial del Santa declara una reserva de transferencia a favor de la empresa PHT Sociedad Anónima. Esto es importante entender, ¿no? Porque de acuerdo al relato que hace la parte demandante, este sería el momento en el que se inicia la posesión para fines de la prescripción adquisitiva. O sea, lo que sostiene la demandante es que desde esta fecha se debe computar el plazo de la prescripción adquisitiva de dominio. Vamos a ver más adelante si esto realmente es así, es decir, si realmente es suficiente invocar que en ese momento se produjo un acto administrativo municipal por el cual se reservó, entiéndase bien, ¿no? No se produce una transferencia de propiedad. Lo que se hace es reservar ese terreno para una futura adjudicación. Es decir, no existe adjudicación, existe una reserva del terreno para una futura adjudicación. Sin embargo, a pesar de que el acto administrativo no refleja exactamente una transferencia posesoria, para fines del proceso judicial, la parte demandante está considerando este momento como el inicio del cómputo del plazo para la prescripción adquisitiva de dominio. Luego, ¿qué pasa? Esta original poseedora del inmueble, esta empresa PHT, en mayo del 2009, hay que recordar la fecha, ¿no? La primera fecha es febrero del 97. De febrero del 97 transcurren 12 años y en mayo del 2009 la empresa PHT transfiere a la demandante la posesión y la venta de las mejoras introducidas en el bien. Entonces, lo que ocurre es que la demandante empieza a poseer en el año 2009.
no en el año 87, perdón, no en el año 97, sino en el año 2009. Pero adiciona a su plazo posesorio el plazo de posesión supuestamente ejercido por el anterior poseedor. Vamos a hacer un esquema para poder ilustrar mejor este cómputo. O sea, según el relato de la parte demandante, lo que tenemos es un punto de inicio. El punto de inicio es el año 1997. Según el relato de la parte demandante, debemos siempre tener en cuenta que en un proceso judicial las partes hacen afirmaciones, ¿no? Estas afirmaciones tienen que ser demostradas, no tienen que ser materia de etapa probatoria. Pero lo que estamos resaltando acá es el momento que, según la demandante, se produce el inicio del cómputo posesorio. Entonces, esta afirmación tiene que ser sometida a medio de prueba idóneo para que el juzgador pueda merituar si en efecto el cómputo del plazo posesorio se toma desde el momento que la parte demandante está firmada. El segundo momento es la transferencia a favor de la demandante, porque el inicio del cómputo posesorio no lo realiza la parte demandante, lo realiza la empresa que inició la posesión supuestamente y que le transfiere posteriormente la posesión a la parte demandante, ¿no? La transferencia de posesión se produce en el año 2009. Entonces tenemos acá dos momentos que van a tener que ser sometidos a una evidencia probatoria. Entonces, esto es importante en un esquema procesal, es importantísimo tomar nota de estos momentos, porque son estos momentos los que tienen que ser demostrados en el proceso para que el juzgador pueda declarar si la pretensión es amparada o no. ¿Y qué es lo que sucede, ¿no?, en el proceso? En primera instancia, el juez admite la pretensión. El juez considera que la demanda es fundada. Esto significa que la versión que ha proporcionado la parte demandante le produce convicción al juzgador. El juzgador meritúa, ¿no?, las afirmaciones realizadas en el proceso, meritúa las pruebas actuadas en el proceso y en base de eso decide. Y lo que decide el juez es decir que en efecto el inicio del cómputo del plazo posesorio se produce en el año 1997 cuando la municipalidad emite ese acto administrativo de reserva para futura adjudicación. Y además dice que es válida la suma de plazos posesorios, ¿no? Amparándose en el artículo 898 del Código Civil, señala que sí, pues, la posesión iniciada por la empresa PHT en el año 97 se puede adicionar a la posesión continuada por la empresa demandante. Entonces, al efectuarse esta suma de plazos posesorios, la demandante puede considerar que ha cumplido con el plazo de posesión para fines de la prescripción adquisitiva mínima. El juez dice, esto me produce convicción. ¿De qué? De los requisitos de la prescripción. ¿Y cuáles son los requisitos de la prescripción? Los requisitos son que la posesión debe ser continua, o sea, desde que se inicia el ejercicio posesorio, debe mantenerse, ¿no?, la continuidad del ejercicio posesorio de manera ininterrumpida. Debe ser pacífica, ¿no?, que significa que no puede haber violencia. O sea, yo no puedo mantener la posesión en base de hechos violentos. Podría haber ocurrido, como se dice en la doctrina y en la jurisprudencia, que en algún momento se haya producido acto de violencia.
Esto ocurre frecuentemente con los actos de invasión, por ejemplo, ¿no? En los actos de invasión hay un acto violento, ¿no? Cuando se toma la posesión violentamente. Pero desaparecido el momento de violencia, lo que sobreviene es una etapa de pacificidad. Entonces, lo que no se computa es el periodo de violencia. Pero si cesa el hecho violento y continúa la posesión pacífica, entonces esa posesión continuada sí es computable para efecto de la prescripción adquisitiva. Además tiene que ser una posesión pública, debe tratarse de una posesión reconocida por todos, una posesión que no admita dudas, socialmente ¿no? Desarrollada, ¿no? De manera no clandestina. Y finalmente tiene que ser una posesión a título de dueño. Una posesión a título de dueño significa que el poseedor debe haberse comportado como si fuera el propietario. Esto es, realizar hechos materiales de propiedad, ¿no? Sobre el bien que sean reconocidos por las demás personas. Sobre esto hay toda una discusión teórica. Hay quienes dicen, por ejemplo, que no hay ánimo posesorio a título de dueño si se reconoce que otro es el propietario. Lo cual es un tema bastante discutible, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, en la propiedad inscrita, si una propiedad se encuentra inscrita en una buena persona, pero en los hechos otra persona es la que ejerce la posesión, es evidente que esta persona que ejerce la posesión la está ejerciendo contra lo que dice el registro. En pocas palabras, está desconociendo que lo que dice el registro esté ocurriendo en la realidad. O sea, sabe que hay una persona que es titular, pero a pesar de eso se está comportando como propietario. Desde mi punto de vista, y esta es mi opinión, basta que el comportamiento sea como dueño para que se reconozca que es una posesión con ánimo de prescripción adquisitiva mínima. O sea, sería insensato decir que si hay alguien que se publicita como dueño, yo no puedo adquirir por prescripción, porque de eso se trata la prescripción, que hay un dueño que va a ser desplazado por mi comportamiento posesorio. Entonces no importa que se reconozca que hay otro dueño, lo que importa es que yo me comporte como dueño. El que ejerce la posesión tiene que comportarse de tal manera que lo demás reconozca que esa persona parece que fuera el dueño. La posesión es una manifestación de hecho, es una cuestión de facto, no es una cuestión de derecho. Por eso es que hay que tener cuidado muchas veces cuando uno elabora la estrategia probatoria en un proceso judicial, porque muchas veces hay personas, como en este caso, que definen el inicio del plazo posesorio en un acto administrativo o en un contrato. Y eso no determina el inicio de un comportamiento de facto. Tiene que haber una evidencia incontrovertible de que en ese momento se produce la ocupación de facto del bien y que por tanto desde ese momento se puede computar el ejercicio posesorio sobre bien en calidad de dueño. Entonces, hay varios matices del caso que no están claramente explicados. La pregunta es, a la luz de lo que hemos venido analizando de manera bastante general, ¿podríamos decir que el caso estuvo bien decidido en primera instancia? ¿Podríamos asegurar, como lo ha dicho el juez, que ha habido una evidencia del hecho posesorio, continuo, pacífico, público como dueño sobre el bien desde el año 1997, conforme lo ha afirmado la parte demandante, y que en consecuencia la suma de plazos posesorios acredita suficientemente haberse cumplido con el plazo para la prescripción adquisitiva mínima? Pareciera que no, o sea, digamos, no nos estamos metiendo en el desarrollo propio del proceso, pero a la luz de estos elementos diera la impresión de que falta algo, ¿no? Falta un poco más de información o de claridad respecto de qué es lo que ha tenido en cuenta el juez para resolver en ese sentido. No, en primer lugar, porque la sola afirmación de que el inicio del plazo de prescripción se debe computar desde que la municipalidad otorgó ese acto de reserva de propiedad resulta extraña, ¿no? O
sea, nadie puede decir que si una municipalidad ofrece adjudicarme un bien, desde ese momento yo debo presumir que existe un ejercicio posesorio sobre él. ¿No? Que no se dice, ¿no? No se acredita. No hay un elemento probatorio del hecho fáctico del inicio del cómputo posesor. Entonces pareciera que ahí hay una debilidad del análisis de la estructura del proceso de prescripción adquisitiva mínima. Y por tanto, si no se ha definido de manera concreta el inicio del cómputo del plazo posesorio, resulta mucho más arriesgado afirmar que se ha completado el plazo, porque no sabemos, finalmente, si en efecto el inicio del plazo posesorio se produjo en el año 1997 o si el inicio de la posesión fue un acto posterior y qué elemento de prueba se ha presentado para acreditar el inicio de ese ejercicio del plazo posesorio. Porque si solamente se considera como elemento probatorio suficiente para computar el inicio la declaración de reserva del terreno para futura adjudicación, a todas luces resulta insuficiente. O sea, la declaración administrativa de que ese terreno va a ser adjudicado importa, como su nombre lo indica, una reserva de futura adjudicación. No importa una entrega de posesión propiamente dicha, salvo que el documento así lo declare expresamente. Salvo que en el documento se diga, en este acto se hace entrega del terreno, ¿no?, de la posesión, salvo que diga eso, ¿no? Pero al parecer no lo dice, porque el texto de la sentencia no lo recoge en esos términos. Simplemente invoca de manera genérica que con ese documento se acredite el inicio del cómputo del plazo posesorio. Bueno, la Municipalidad de Santa no estuvo de acuerdo con este fallo de primera instancia e interpuso un recurso de apelación. Un recurso de apelación que produjo que el expediente se eleve a la segunda instancia de la Corte Superior de Justicia de Santa, y en segunda instancia lo que se invoca es que había una incorrecta aplicación de la Ley 29.618. No, la Ley 29.618 es una ley del año 2010, noviembre del 2010, que declaró que todos los bienes de propiedad privada del Estado son imprescriptibles. Y además dijo que se presumía que el Estado era poseedor de todos estos bienes, lo cual resulta un poco tautológico de lo que se pretendía realizar. O sea, en definitiva, lo que quiso hacer el Estado es evitar que los terceros sigan adquiriendo por obligación los bienes del Estado, porque el Estado no tiene capacidad operativa para proteger su posesión. O sea, todos los terrenos del Estado deberían tener un elemento que permita excluir la posesión de extraños que puedan iniciar un cómputo del plazo de prescripción. Para eso sirvió esta ley, ¿no? La ley lo que dijo fue, bueno, hay que tratar de que el Estado pues, no sea vencido en todos los casos, ¿no? Porque como el Estado no puede ocupar, el Estado no puede cuidar, no puede poner un guardián en todos los territorios, entonces es decir, de una imposibilidad material ejercer la defensa posesoria de su bien. Entonces la salida práctica fue crear una ficción legal. Según la ficción legal, el Estado se presume poseedor de todos los bienes de propiedad privada del Estado, y además de esa presunción, se dijo que los bienes de propiedad privada del Estado son imprescriptibles. Estas dos declaraciones legales fueron sometidas a un debate constitucional en su momento. En primer lugar, porque se dijo, ¿por qué el Estado tiene esa corona, no? Si el Estado puede ser propietario de bienes particulares, como lo es un particular, y a un particular le pueden quitar la propiedad por prescripción, ¿por qué el Estado va a tener una corona, no? O sea, porque al Estado le dan una alternativa que no tiene otro propietario particular. Si se trata de bienes de la misma naturaleza, no son bienes de dominio público, son bienes de dominio privado del Estado. Entonces, siendo un bien de dominio privado del Estado, ¿por qué el Estado tiene esta categoría de protección jurídica que no tiene otro particular?
sea, el cuestionamiento era válido, ¿no? El cuestionamiento en su momento fue materia de todo un debate, pero finalmente se entendió que, si bien es cierto, el Estado es propietario de bienes de dominio particular, no es lo mismo que un propietario particular. Un propietario particular tiene cómo proteger su propiedad. El Estado, en cambio, no tiene, ¿no?, la misma posibilidad de protección, ni de ocupación, ni de cuidado de toda la propiedad a nivel nacional. Entonces, necesita tener elementos legales que le permitan proteger la propiedad privada que le corresponde al Estado. Superó, ¿no?, el debate constitucional y finalmente la ley se mantuvo vigente. ¿Y esto por qué es importante? Porque, como lo explicamos al principio, la ocupación de este terreno desde el año, supuestamente del año 1997, correspondía a parte de un terreno municipal. Esto es, aparte de un terreno de propiedad estatal. Dominio privado del Estado. Entonces, si es dominio privado del Estado, la Municipalidad de Santa dijo, no, hay que mirar cómo se aplica la ley 29.618, que dice que no se puede prescribir los bienes del Estado. Además, señaló que el hecho de que la parte demandante haya presentado el pago de impuestos prediales, el pago de impuestos no acredita el ejercicio posesorio por sí mismo, ¿no? Yo puedo pagar los impuestos y tener los recibos de pago, pero no tener la posesión. Y de lo que se trata es de demostrar la posesión, el hecho posesorio en sí, no el cumplimiento de obligaciones, ¿no?, que le corresponden a los propietarios. Podría ser coadyuvante, ¿no?, decir que como parte de mi comportamiento de propietario yo he pagado las obligaciones tributarias del inmueble. Pero ese elemento coadyuvante por sí solo no acredita el hecho posesorio. Entonces necesitamos una evidencia probatoria cierta que demuestre en el proceso judicial que el demandante sí ha realizado actos de posesión incontrovertible sobre el inmueble y que este ejercicio posesorio se ha mantenido de manera pública, pacífica, continua y como propietario por el plazo de ley. Finalmente dice, no se acreditó la posesión real y continua en 1997 y el 2009. Ahí está el tema, ¿no? Ahí está la debilidad del proceso. La estrategia procesal de la parte demandante tiene en este periodo un punto débil evidente, ¿no? Si yo no logro demostrar que he iniciado el ejercicio posesorio desde el año 97, ¿cómo adiciono ese supuesto ejercicio posesorio en el año 2009 cuando transfiero la posesión a favor de la parte demandante? Y finalmente dice la municipalidad que no corresponde aplicar la suma de plazos posesorios por falta de prueba del antecesor. Claro, si el antecesor no demuestra que ejerció posesión, entonces no puedo sumar ese periodo al periodo posterior del hecho posesorio de la parte demandante. Bueno, esto se somete a conocimiento de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, que hace el análisis del caso. ¿Y qué dice la Sala? La Sala se reafirma en que la prescripción adquisitiva de dominio es un modo originario de adquirir la propiedad. Cuando hablamos de modo originario, debemos recordar, vamos a ver esto mejor dentro de un esquema, que la propiedad se adquiere solamente de dos maneras. Modo originario o modo derivado. ¿Cuándo es un modo derivado de adquisición de la propiedad? Cuando la propiedad se transfiere de una parte a otra, ¿no? A le transfiere a B mediante un contrato, una compraventa, una permuta, una dación en pago, o por herencia, ¿no? A era propietario, fallece y por mandato legal B lo sucede. Entonces hay un modo derivado de adquisición de la propiedad, porque la propiedad se transfiere de una persona a otra. En cambio, el modo originario es un modo que no tiene un antecedente. Es un título que se origina por una situación que lo produce.
La prescripción adquisitiva es un modo originario. ¿Por qué? Porque la persona que adquiere prescripción lo adquiere por su propio comportamiento, no porque alguien le transfiere, ¿no?, la condición de propiedad, ni porque asume la propiedad que antes le pertenecía al antiguo propietario. En el modo originario lo que ocurre es que alguien se hace dueño por un título propio, y ese título propio es tan poderoso que destruye al anterior, porque esa es la consecuencia de la prescripción adquisitiva, ¿no? Acá hay un propietario A y luego va a haber un propietario B, pero entre A y B no hay transferencia. Lo que hay es que B se va a convertir en un propietario que destruya. ¿Por qué? Porque B se ha comportado como propietario sobre el bien, reuniendo los requisitos que la ley establece para que se le crea el dueño por prescripción adquisitiva. Entonces, la sala lo que hace es señalar, en este caso, que la prescripción adquisitiva debe entenderse desde esta perspectiva, ¿no?, que es un modo originario de adquirir la propiedad que necesita la concurrencia, y recuerden esta palabra, concurrencia, es decir, la convergencia simultánea de varias condiciones de la posesión. Porque la posesión es un hecho, ¿no? Pero no es un hecho cualquiera, es un hecho que debe cumplir con ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Que sea una posesión continua, porque la prescripción adquisitiva es un fenómeno de transformación en el tiempo. O sea, no es un fenómeno que se produce de manera inmediata con un acto. No, tiene que haber un comportamiento continuado a través del cual se va produciendo el fenómeno de transformación del hecho en una situación de derecho. Debe ser pacífica, como ya dijimos. Pacífica significa que no se mantenga una situación de violencia sobre el bien. Debe ser pública, debe decir reconocimiento de todos los agentes sociales. No debe quedar duda en los agentes sociales de que esta persona parece que ha sido el propietario porque se ha comportado como dueño durante todo este tiempo. Debe ser una posesión a título de dueño. O sea, el comportamiento, el ánimo de propiedad. Incluso si hay un propietario con título inscrito en los registros públicos. O sea, a pesar de la evidencia que surge de la policía registral, alguien se está comportando como dueño sobre el bien frente a los demás. Y ese comportamiento como dueño sobre el bien frente a los demás va a destruir la presunción de veracidad del registro. Porque el registro me dice que quien está inscrito como dueño se presume que es el dueño. Entonces, esta presunción del registro va a ceder, va a decaer, no va a resistir la fortaleza de la prescripción adquisitiva. Aun cuando la prescripción adquisitiva sea contraria al registro, la prescripción adquisitiva va a vencer al registro. Esta es una discusión también bastante antigua, ¿no? Muchos sostenían, algunos lo siguen haciendo, que no se puede prescribir contra el registro, que el Perú tiene una condición indiscutible de protección en favor del tercero registral, y por tanto, si alguien adquiere creyendo que lo que el registro dice es verdad, entonces debe ser protegido por la aplicación de las normas de tutela del registro. Pero este debate siempre ha fracasado, ¿no? Cuando se ha sometido este debate al conocimiento de los jueces han dicho no. Acá lo que prevalece es la situación de facto. Si alguien se ha comportado como dueño, al margen de lo que diga el registro, ese comportamiento como dueño destruye todo lo anterior. Incluso el registro. Destruye lo que tiene un título, incluso si el título está inscrito en los registros públicos. Porque así lo dice el Código Civil, ¿no? Expresamente, el artículo 972 del Código Civil dice que la sentencia que declare a alguien por propietario por prescripción sirve de mérito para cancelar el título del antiguo propietario. Entonces, el objeto de la prescripción es destruir el antecedente. ¿Por qué? Porque surge un nuevo título de propiedad. Y finalmente el plazo, ¿no? Porque no se trata de un comportamiento así aleatorio, es un comportamiento sometido a un plazo, a un periodo mínimo. La ley exige 10 años, ¿no? Y 5 años si hay justo título y buena fe. Ese es un tema sobre el cual vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ahondar. Pero el plazo largo es el plazo de 10 años.
Porque en los 10 años no me importa si ha habido buena fe, no me importa si ha habido justo título, solamente me importa si hay un hecho posesorio. Y si ese hecho posesorio reúne los elementos de posesión continua, pacífica, pública, y como propietario para que sea reconocida como una fuerza suficiente para convertir al poseedor en dueño del inmueble. Entonces, bajo este análisis, haciendo este razonamiento, la Sala Superior señala que la posesión debe ser real y efectiva. O sea, no debe tratarse de una presunción. No debemos suponer que hay posesión. Debemos verificar que hay posesión. La posesión debe ser incontrovertible. Porque la posesión es un hecho. Y como todo hecho debe ser probado, ¿no? Todos sabemos que la teoría de la prueba nos dice que quien afirma un hecho debe probar, ¿no? Y quien lo niega no está obligado a demostrar la inexistencia del hecho, ¿no? Porque eso sería la prueba diabólica. Entonces, basta que diga que no para que mi negativa no se someta a una exigencia probatoria. Pero si yo afirmo un hecho, estoy obligado a demostrar el hecho que yo afirmo. Entonces, si yo afirmo que hay un hecho posesorio, que este hecho posesorio se inicia en el año 1997, la carga probatoria le corresponde al que hace la afirmación. En este caso al demandante. El demandante dijo, el inicio del plazo de prescripción se debe computar desde el año 1997. ¿Por qué? Porque en ese año se produjo la reserva para futura adjudicación del inmueble. No hay ninguna explicación adicional. No existe, ¿no?, un elemento que nos indique de qué manera a partir de ese acto administrativo se puede deducir o suponer que se inicia el ejercicio posesorio. Solamente se toma como referencia genérica y suficiente para el inicio del cómputo del plazo de prescripción adquisitiva. La presunción de continuidad no es aplicable cuando existen largos periodos sin prueba de posesión. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo digo que la posesión se computa en febrero de 1997 y que esa posesión presunta se extiende y se transfiere en el año 2009, yo debería tener al menos en ese largo periodo de 1997 al 2009, hay más de 10 años, ¿no? 12 años, debería tener un elemento de prueba que me indique que ha habido posesión continua. No debo mostrar que ha habido posesión diaria, ¿no? O sea, mi obligación de probatoria no debe ser exagerada, pero debe ser razonable, ¿no? Si yo demuestro que empecé a poseer en el año 97 y que además en el año 2001 estaba manteniendo la posesión, y lo mismo ocurrió en el año 2005 y después del año 2010, el año 2009, entonces yo podré demostrar que durante todo ese periodo ha habido periodos en los que hay elementos de prueba que acreditan que he mantenido la posesión de manera continua. Pero si yo no demuestro ni el inicio ni la continuidad, entonces todo ese periodo se pierde. Porque no he acreditado que inicié la posesión en el año 97 y tampoco la he acreditado que durante el transcurso del 97 al 2009 he ejercido una evidencia probatoria en el proceso. Entonces, la Sala Civil de Santa dice, entre el año 97 y el año 2009 hubo un vacío probatorio absoluto. La Sala llega a la conclusión de que no ha habido elemento de prueba suficiente que acredite la existencia de un hecho posesorio sobre el inmueble durante este periodo. En cuanto a la suma de plazos posesorios, la Sala explica, para que la suma de plazos posesorios sea admitida debe producirse 3 elementos. En primer lugar, que debe ser una transmisión válida del bien, ¿no? La transferencia posesoria debe ser una transferencia válida. Que el ejercicio efectivo de la posesión por el antecesor
¿no? Pueda ser demostrado. O sea, yo te transfiero la posesión que está acreditada, ¿no? O sea, yo no puedo transferir una posesión que no puedo acreditar. Yo no puedo decir hoy día que transfiero una posesión sin que yo acredite que he tenido la posesión. La posesión, lo repito una vez más, es una situación de hecho. Y esta situación de hecho debe tener un sustento, una evidencia. Debe tener un medio de prueba incontrovertible. Si yo no demuestro que he tenido posesión, evidentemente no puedo hacer una transferencia válida de la posesión. Además tiene que haber homogeneidad de la posesión, es decir, ambos poseedores debe tratarse de poseedores en calidad de propietarios. Yo no puedo transferir la posesión que he ejercido de manera inmediata, como arrendatario, por ejemplo. Yo ejerzo posesión sobre bien porque soy arrendatario del bien. Se la transfiero a una persona y esta persona no puede sumar ese ejercicio posesorio anterior, posesión inmediata, para fines de una prescripción adquisitiva de dominio. No me sirve porque ese ejercicio posesorio no se ha realizado en calidad de dueño. Pero por todo esto, la Sala Superior concluye que no se acreditó en el proceso que la empresa PHT, a la que supuestamente se le adjudicó este inmueble, haya poseído el inmueble. No hay medio de prueba idóneo. No se ha producido convicción probatoria. La convicción probatoria es aquel convencimiento que tiene el juzgador de un hecho que ha sido demostrado de manera fehaciente en el proceso. No existe convicción probatoria. No hay medio de prueba adecuado, idóneo. O sea, el juez dice, no ha quedado demostrado. Para fines de mi proceso, no ha quedado demostrado que haya habido ejercicio posesorio de la empresa adjudicataria PHT. Y explica, ¿no? Dice, una resolución municipal de reserva de transferencia no prueba la posesión. O sea, no me puede decir que el inicio del cómputo posesorio se debe tomar desde la resolución administrativa que reservó el terreno para una futura adjudicación. No es suficiente, dice la Corte Superior. O sea, esa invocación que efectuó la parte demandante no resulta suficiente. Y finalmente no se puede sumar un plazo posesorio que nunca existió en la realidad fáctica o que por lo menos no se ha demostrado. O sea, yo no puedo sumar, ¿no?, a la posesión actual un plazo posesorio anterior que no ha sido demostrado. Entonces, en base de este razonamiento, la sala ha desarrollado un razonamiento. Dice, ¿cuál es el valor probatorio de los documentos que acreditan el pago de las obligaciones tributarias municipales? Dice, en primer lugar, el pago del impuesto predial lo que hace es acreditar el cumplimiento de obligaciones tributarias, ¿no? No acredita posesión por sí mismo, ¿no? El ejercicio posesorio no puede emanar del pago de una obligación tributaria. Bueno, esto es discutible, ¿eh? Porque hay otras sentencias donde se ha dicho lo contrario. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, el caso de América Televisión, en la que el juez ha sostenido que el comportamiento como dueño se acredita con el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales. Porque si yo ejerzo en condición de propietario el pago de los impuestos del inmueble, me estoy comportando como si fuera el dueño del inmueble. Entonces el razonamiento acá puede ser discutible, ¿no? Para la sala de Chimbote, la sala superior del Santa, esta acreditación del pago de las obligaciones tributarias sobre el inmueble no acredita la posesión. Solo acredita el cumplimiento de una relación tributaria. Las licencias municipales, ¿no? Porque también se invocó el hecho de que existan unas licencias municipales que permitieron el funcionamiento de la actividad destinada a fines vinculados a la pesca. Estas licencias o constancias o recibos son indicios. Efectivamente dice, bueno, sí, acá sí estamos ante un elemento que podría ser tomado en cuenta como indicios de un ejercicio posesorio de facto del inmueble, ¿no? Porque si yo realizo una actividad económica, en este caso una actividad vinculada a la pesca,
Entonces, el inmueble lo estoy ocupando como si fuera el dueño de ese inmueble destinado a esta actividad económica. Entonces, si yo tramito una licencia, estoy ejerciendo una acción posesoria evidente sobre el inmueble, ¿no? Porque estoy solicitándole un permiso especial a la autoridad municipal. Pero dice, se necesita que esto se corrobore con otros medios. Es decir, claro, eso está bien, eso nos puede servir, pero por sí solo no es suficiente. Necesitamos que se complemente, que se corrobore con otros elementos probatorios. Por otro lado, dice, en cuanto al tema de que se trata de un terreno de propiedad municipal, ¿cuál es la situación jurídica del inmueble? Dice, la ley 29.618 entra en vigencia el 25 de noviembre del 2010, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? La ley 29.618 se publica el 24 de noviembre del 2010 y entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, 25 de noviembre del 2010. ¿Y qué dice esta ley? Esta ley dice que se declara la presunción de posesión del Estado sobre todos los bienes de propiedad privada. Ya expliqué esto anteriormente. Esto es una ficción legal, esto es una especie de figura bastante forzada, que lo que pretendió fue decir, bueno, al Estado nunca se le podrá derrotar, ¿no? Vamos a darle una categoría de una contundencia tal que sea imposible derrotar al Estado. Entonces, si yo digo que el Estado se presume poseedor sin admitir prueba en contrario, entonces el Estado va a ser imbatible, ¿no? Porque se presume poseedor sin que se pueda demostrar que no lo es. Y además, lo más importante, se dijo que los bienes de propiedad privada del Estado son imprescriptibles. Y acá viene el centro del tema. Porque cuando dice que son bienes imprescriptibles, la pregunta que surge es, bueno, ¿y qué pasa con las prescripciones que ya habían completado su periodo antes de esta ley? Porque esta ley entra en vigencia el 25 de noviembre, pero ¿qué pasa si los 10 años de posesión con fines de prescripción se cumplieron el 24 de noviembre del 2010? O sea, si yo voy el día 26 de noviembre a un juzgado y le pido al juez que declare la prescripción adquisitiva que se completó el 24 de noviembre, ¿el juez la va a admitir? ¿O me va a decir que ya no se puede porque ya salió una ley que dice que los bienes del Estado son imprescriptibles? Esto fue un debate en su momento, ¿no? En su momento esto generó una polémica. Y esta polémica fue resuelta. Con esta posición. Se dijo, solo procede la prescripción contra bienes de propiedad privada del Estado si el plazo de prescripción se completó antes de noviembre del 2010, antes del 25 de noviembre del 2010. Y podemos llegar al límite, ¿no? Como lo dije hace un momento. Si yo acredito que el plazo de prescripción se completó el 24 de noviembre del 2010, es decir, un día antes de que entre en vigencia la ley, el mismo día que salió publicada, bueno, ese día estaba yo completando los 10 años. Yo podré decirle al juez que yo soy propietario por prescripción. La posición asumida fue que sí, ¿no? Sí es posible, porque en ese momento no estaba vigente la norma que lo prohibía. La norma que lo prohibía empezó a regir a partir del día siguiente. Entonces, aunque fuera exagerada, ¿no?, la figura, claro que es bastante difícil que ocurra esta situación. Pero el propósito académico es entender, ¿no?, que la posición asumida por los órganos jurisdiccionales, esto se discutió en un pleno jurisdiccional civil, ¿no?, algunos años después, ha sido esta, ¿no?, de admitir la prescripción adquisitiva siempre y cuando el plazo de prescripción ya hubiera operado antes de la vigencia de esta ley. Pero acá el problema, dijo la sala, es, oye, tú me has acreditado, tú demandante, ¿no?, que has adquirido la posesión en el 2009. Tú me has acreditado que tú en el 2009 tramitaste una licencia. Y me has acreditado que en mérito de esa licencia de funcionamiento, tú estás realizando una actividad económica sobre bien como si fueras el dueño. Entonces, ok, te voy a creer, ¿no? Voy a tomar esa evidencia como evidencia suficiente de la posesión.
Pero entre ese momento, 2009, y el 2010, que empieza a regir la prohibición de adquirir por prescripción bienes del Estado, tú no habías completado los 10 años. Y como no puedes sumar el plazo anterior, el plazo que se pretendió computar desde el año 97, porque la empresa adjudicataria original PHT no acreditó elemento probatorio alguno sobre ese periodo de ocupación posesoria del bien de manera pública, pacífica, continua como propietario. Entonces la sala dijo, bueno, yo solamente puedo reconocer el hecho posesorio desde el 2009 en adelante. Y desde el 2009 en adelante se corta en noviembre del 2010. Porque a partir de ese momento la ley declara que ya no se puede adquirir por prescripción. Entonces no tienes 10 años al momento que entra en vigencia esta ley y por tanto, como no puedes sumar el plazo posesorio anterior, no se completa el periodo. Ese fue el razonamiento de la Sala Superior. Y como no se completa el periodo, entonces, ¿qué ocurre? Opera la imprescriptibilidad. Lamentablemente ya no, pues. A partir de noviembre del 2010 ya no es posible prescribir contra el Estado. Los bienes de propiedad del Estado son imprescriptibles. Entonces, por estos fundamentos, la Sala decide revocar la sentencia de primera instancia, reformarla y declarar infundada la demanda de prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, la Corte Superior del Santa dijo que lo que había sido resuelto en primera instancia no era correcto. No era correcto porque no había valorado de manera adecuada la evidencia probatoria presentada en el proceso por la parte demandante. ¿Qué es lo que entendemos nosotros de este recuento del caso? Lo que entendemos es que el caso nos presenta un problema complejo que nos remite a la teoría de la prueba y a la estrategia procesal. Un proceso, este es un tema interesante, ¿no? Un proceso es como un juego de ajedrez. O sea, yo voy a iniciar una partida de ajedrez y tengo en mi mente una jugada que a su vez va avisorando las jugadas siguientes, porque todo va a depender de cómo se vaya defendiendo a la contraparte. Entonces, mi estrategia procesal es una estrategia que tiene que elaborar, en primer lugar, la convicción misma de la parte. El abogado de la parte está obligado a darle un asesoramiento honesto y decirle, tenemos o no tenemos evidencia suficiente para conseguir el resultado. Si la parte no tiene elemento de prueba, el abogado le puede decir dos cosas. Le puede decir, no se puede iniciar el proceso o necesitamos conseguir tales elementos de prueba para iniciar el proceso. Sin los cuales sería absolutamente imposible conseguir un resultado exitoso. Si yo no tengo una estrategia procesal para ganar el juicio, lo voy a perder, ¿no? El juicio se me va a caer. Podría ganarlo probablemente en una primera instancia, ¿no? Muchas veces se justifica que en primera instancia los juzgados están en el Perú sobrecargados de trabajo, no hay muy buen análisis, a veces se expiden la sentencia de manera un poco apresurada, pero este fallo va a ser revisado con toda seguridad en una segunda instancia y eventualmente en una etapa de casación. Entonces, si yo no he preparado bien la estrategia procesal, el proceso se me va a derrumbar, ¿no? Si a eso se le agrega que el proceso en el Perú dura muchos años, es muy probable que yo pierda muchísimo tiempo para no obtener el resultado deseado. Entonces, acá tenemos el caso. Bueno, contra esta sentencia en segunda instancia se interpone el recurso de casación, ¿no? La parte demandante considera que este fallo de segunda instancia ha producido un agravio a su derecho, ¿no? Que el razonamiento aplicado no ha sido adecuado y que se han vulnerado algunas formas o algunas normas del debido proceso o de la fundamentación adecuada del proceso, y en base a eso recurre en casación ante la Corte Suprema de la República.
El caso todavía está sometido a evaluación en la Corte Suprema, ¿no? No existe sentencia. El caso ya fue visto en audiencia de sala plena, precisamente cuando se produjo el pleno casatorio, ¿no? Las partes tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos, los abogados de las partes, y luego de la exposición de los abogados de las partes se produjo una audiencia con participación de destacados juristas que fueron invitados para exponer sus puntos de vista sobre el caso. Invitó a los profesores Avendaño, Marata, Alan Pasco, al profesor Mas, que es un experto en derecho de propiedad estatal, con la finalidad de que los jueces supremos escuchen, ¿no?, la posición de la doctrina nacional sobre este tema. Y en base de eso se produce el debate de la sala, perdón, el debate del pleno. Este tema se va a resolver por el pleno, y el pleno emitirá un fallo final en su oportunidad. Todavía no ha sido emitido, todavía no sabemos en qué términos se va a resolver esta casación. Pero lo que sí hemos visto han sido los puntos donde se va a desarrollar el debate, ¿no? Porque este debate tiene que ver con la forma en que se ha presentado la demanda, con la forma en que se ha planteado la estrategia probatoria y la forma en que ha sido razonada por los fallos jurisdiccionales en primera y segunda instancia. Pero lo que se ha hecho la Corte Suprema es decir que se van a fijar algunas reglas vinculantes y ha anticipado sobre qué, ¿no? Ha dicho, vamos a fijar reglas vinculantes, ¿no?, sobre los temas que se propusieron, ¿no? ¿Para qué? Para establecer criterios unificadores, para evitar que se produzca una discrepancia de criterios en fallos que puedan resultar contradictorios y que generen incertidumbre jurídica, porque finalmente de lo que se trata, un pleno casatorio está destinado a producir certidumbre jurídica. Ante un tema que es polémico, donde existen opiniones divididas, la Corte Suprema, en un pleno, lo que va a hacer es resolver una posición única que va a establecer un criterio para adelante, que va a resolver hacia el futuro, que va a decir a partir de ese momento la posición de interpretación de este tema debe realizarse de esta manera. Yo no sé si hacemos la pausa en este momento. ¿Sí? 5 minutos. En 4 minutos, ok. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es que vamos a tener próximamente reglas que van a surgir de este pleno casatorio, reglas jurisprudenciales. ¿A qué se refiere el término reglas jurisprudenciales? Regla tiene que tener una disposición normativa, ¿no? Una regla normativa, una regla de naturaleza jurídica que va a establecer una manera de entender un problema determinado. Lo que hace es otorgar a todos los justiciables la posibilidad de anticipar el resultado de un debate o de una controversia jurídica. Si yo tengo clara cuál es la regla, yo voy a saber cómo voy a resolver un caso posterior siempre que reúna las mismas condiciones del caso fijado por la regla. Las reglas se hacen aplicándose a un caso concreto. Y sobre esto quiero ser un poco más enfático. Porque hace algún tiempo surgió un debate con relación, no a un tema jurisdiccional, sino administrativo, en el que también se fijan reglas y también existen criterios vinculantes. La administración pública, por ejemplo, en el tema registral, fija criterios vinculantes, existen precedentes de observancia obligatoria. Pero un precedente, como su nombre indica, es un caso resuelto. El precedente de observancia obligatoria, el precedente es caso que se resolvió y que se resolvió con un criterio determinado, que por el precedente se convierte en un criterio de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, el Tribunal Registral, curiosamente, empezó a emitir precedentes que no se referían a casos resueltos, sino se referían a criterios de interpretación abstractos, lo cual evidentemente era un error.
Yo no puedo establecer como precedente un criterio que no se ha aplicado a un caso anterior. De lo que se trata es que yo resuelva un caso anterior con un criterio que a partir de ese caso se convierte en obligatorio para casos similares en el futuro. Porque si no estaría legislando, ¿no? Si no estaría creando en virtud de una interpretación abstracta una norma que no se ha aplicado a un caso. Entonces es una norma que no es jurisprudencial, porque el criterio jurisprudencial viene de su condición de aplicación a un caso concreto. Repitiendo, ¿no? En ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? El pleno casatorio, a partir de la resolución de este caso, que es un caso concreto, va a fijar reglas que van a ser vinculantes para casos similares, ¿no?, en el futuro. Hacemos una pausa de algunos minutos y luego regresamos. Bueno, continuando con el desarrollo del tema, habíamos explicado que en este pleno casatorio se han propuesto los temas que van a establecer las reglas vinculantes a ser aplicados en casos similares en el futuro. El primer tema propuesto es el estándar probatorio exigible al prescribiente. Cuando hablamos de estándar probatorio nos estamos refiriendo a qué tipo de prueba le debemos exigir al prescribiente. ¿Cuál es el estándar probatorio? ¿Qué tipo de prueba? Y en realidad esta exigencia es una exigencia un poco extraña, ¿no? Un poco difícil de definir, un poco difícil de poder circunscribir un concepto de estándar probatorio en un caso que es tan abierto, ¿no? Porque hablamos de una situación de facto, ¿no? Una situación de facto importa simplemente reunir un elemento de prueba que le produzca convicción al juzgador respecto de la existencia del hecho posesorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el estándar probatorio? El estándar probatorio debe referirse a acreditar el hecho posesorio. No el derecho a poseer, sino el hecho de poseer. Entonces, ¿qué es lo que se exige? No se exige un acta, una escritura pública, no se exige un certificado. O sea, no hay forma de establecer una regla, ¿no? No hay forma de que yo pueda, como juez, decir, me tienes que conseguir este documento, porque este documento es el estándar probatorio que el prescribiente debe presentar en un juicio de prescripción adquisitiva. Yo creo que no existe, no hay forma, ¿no? El profesor Arata, cuando se desarrolló la exposición de los amicus curiae, lo expuso muy bien, ¿no? No hay un estándar probatorio. Lo que sí existe es un criterio. O sea, ¿qué es lo que tengo que probar? Lo que tengo que probar es el hecho, la situación posesoria de facto. ¿Cómo la pruebo? Bueno, con lo que yo pueda demostrar, ¿no? ¿Cómo lo demuestro? Lo demuestro con la existencia de un contrato de obra, la demuestro con una inspección ocular, la demuestro con una constatación policial, la demuestro con una constatación notarial, la demuestro con una diligencia, ¿no?, realizada ante una autoridad competente. De cualquiera de las formas que yo pueda utilizar, formas válidas, por supuesto, yo puedo ser susceptible, ¿no?, de, como agente que en un proceso judicial va a sostener la afirmación de la posesión, yo debo reunir elementos probatorios que sean suficientemente categóricos para producir la convicción del hecho posesorio. Si yo no convenzo al juez de que yo he ejercido posesión, no hay forma que yo pueda conseguir un resultado favorable. Porque además hay que tener en cuenta, y vamos a demostrarlo mejor en la pizarra con uno de los ejemplos que habíamos manifestado. ¿Cómo demuestro el inicio del cómputo del plazo posesorio? ¿Cómo demuestro que desde el año 1997 inicié la posesión o se inició la posesión que yo he sumado a mi plazo posesorio para prescribir? ¿Cuál es el elemento de prueba que diga que el año 97 empezó? ¿Cuál es el elemento de prueba? La resolución administrativa que reservó el terreno para una futura adquisición. No, pues, ¿no? Evidentemente esa resolución no dice, no declara que se entrega la posesión. No, salvo que lo diga, ¿no? Salvo que la resolución diga, se entrega en ese acto, ¿no? Y sin más constancia que la firma aparte que se entrega la posesión del inmueble a favor de... Si lo dice, este es un elemento probatorio convincente.
¿no? No solamente porque es una resolución administrativa, sino porque lo está declarando la autoridad que tiene competencia para hacer la comprobación. Pero si yo no presento esta evidencia probatoria, no tengo en realidad fuerza probatoria para acreditar esta situación. Acuérdense ustedes que lo que tengo que demostrar es el hecho posesorio, no el derecho a poseer, sino el hecho posesorio mismo, la situación fáctica de la posesión. Entonces tengo que producirle convicción al juez de que esta posesión fáctica existió y se evidencia a partir de un momento determinado. Y ese momento determinado me servirá de inicio del cómputo del plazo posesorio. Podría ser que exista un contrato, ¿no? O que exista un acto administrativo. Siempre y cuando que en ese contrato o en ese acto administrativo se deje constancia de que en ese momento se entrega la posesión del inmueble a favor de esta persona. Pero aún así, a pesar de que esa manifestación puede servir de evidencia del inicio del cómputo, debo complementarla con evidencia del hecho posesorio mismo. Porque si yo dejo evidencia que se produce una entrega, no tengo evidencia que esa entrega haya mantenido la posesión en el tiempo. Tengo que complementar, ¿no?, el ejercicio posesorio con elementos probatorios idóneos que le produzcan convicción al juzgado. Pero además, fíjense ustedes, que no se trata solamente del hecho posesorio, sino que debe reunir las condiciones que al hecho posesorio la ley le impone. Ya casi viene un problema que de mi punto de vista lo explicó de manera magistral el profesor Alan Pasco, que fue uno de los amigos de la Corte, que expuso su punto de vista respecto a este tema. Porque cuando hablamos de acreditar la posesión continua, pacífica, pública como propietario durante el plazo legal, lo que estamos haciendo es decirle a la parte: tienes que acreditar que tu posesión no infringió ninguno de estos requisitos. Porque lo que yo demuestro es un hecho, la posesión, ¿no? Y tengo que adicionarle al hecho posesorio algunas otras condiciones, que sea continua, o sea, tengo que mantener una cierta periodicidad en la carga probatoria. Pues si yo digo que inicio el año 97, debo tratar de complementar el hecho posesorio en periodos subsiguientes, de tal manera que me permita a mí presumir que los tiempos intermedios mantuvo la posesión. Sobre todo cuando son periodos muy prolongados, ¿no? No se trata de demostrar la posesión diaria, porque sería imposible. Tampoco se trata de demostrar la posesión semanal o mensual, ¿no? Ahí hay un criterio simplemente de razonabilidad. O sea, si yo me preocupo de presentar una carga probatoria que me permita concluir que la presunción de la posesión intermedia es razonable, entonces yo bastará que acredite 2 o 3 periodos de posesión intermedios para que la suma, o perdón, la continuidad del plazo posesorio no sea, denegada, ¿no? De igual forma, la posesión pública y pacífica. Cuando hablamos de posesión pública y pacífica nos referimos a condiciones que pueden tener cierto grado de subjetividad, ¿no? ¿Cuándo es pública? Bueno, cuando no se realiza de manera clandestina, ¿no? Cuando se realiza de tal manera que cualquiera pueda reconocer que se ha producido un ejercicio posesorio. Si yo, por ejemplo, como en este caso, he solicitado una licencia, he ejercido un acto de propiedad contratando un arquitecto ingeniero para que construya una edificación, si yo he señalado mi domicilio en el documento de identidad, si el documento de matrícula de mis hijos no mantienen la misma dirección, o sea, existen elementos de prueba que puedan acreditar suficientemente de manera pública que yo he ejercido una posesión en este inmueble de tal manera que se me reconozca a mí como propietario. Y pacífica. Cuando hablamos de pacificidad nos referimos a la no violencia, ¿no? A no mantener la posesión por hechos de violencia. Que la posesión se mantenga de manera pacífica significa que no hay una contradicción de la posesión.
que no existe un momento en que yo he tenido que hacer uso de la fuerza para mantener la posesión. Porque de esa manera no se puede, ¿no?, computar la pacificidad. Sobre este tema hubo pues todo un debate acerca de qué pasa cuando hay una contienda judicial. ¿Qué pasa si alguien me reclama, ¿no?, judicialmente la devolución del bien? Un proceso de desalojo, o un proceso de reivindicación, o un proceso de interdicto. Cualquiera de estos procesos tienen como finalidad despojar del bien al poseedor y restituírselo al demandante. Evidentemente, si se ha producido alguno de estos procesos judiciales, en estos procesos judiciales va a producirse, ¿no?, la interrupción de la posesión, pero no se va a producir la falta de pacificidad. Porque la existencia de una controversia judicial no implica violencia. No, muchas veces se confunde controversia con violencia. La controversia sometida a un proceso judicial, dicen algunos autores, es la forma más pacífica de resolver los problemas. Porque las partes someten el caso a la resolución de una autoridad competente. Se someten pacíficamente a esa autoridad para que sea esa autoridad la que dirima, ¿no?, la contienda. Entonces ahí no hay violencia. Ahí no hay forma de decir que ahí no se cumple el principio de pacificidad. Pero sí se va a producir una interrupción de la continuidad. Porque cuando alguien me reclama la devolución del bien judicialmente, lo que va a ocurrir es que si ese pedido se ampara, va a retrotraer sus efectos al momento en que se planteó el petitorio, la demanda. Entonces, desde el momento en que se produjo la interrupción, o sea, la interposición de demanda, ya no hay continuidad, ¿no? Esto se ha confundido en algún momento en los fallos jurisdiccionales, ¿no? En algunos casos, algunas sentencias han emitido y han confundido que la existencia de un proceso judicial hace que no se cumpla con el requisito de posesión pacífica, lo cual me parece un error, como se ha manifestado en la posición de los amigos del tribunal. La posesión a título de dueño, como ya lo expliqué, es un criterio más bien subjetivo, ¿no? O sea, el comportamiento como dueño debe ser convincente. Si alguien se comporta como dueño, es alguien que no necesita un título, porque su solo comportamiento demuestra, produce convicción en todos. Todos dicen, él es el dueño, ¿no?, porque él está ahí y lo veo que se comporta como dueño, hace cosas como si fuera el dueño, entonces él ha tenido el tiempo de comportamiento necesario exigido por la ley como dueño para ser declarado propietario por prescripción. Entonces, todo esto tiene que ser materia de un conjunto probatorio integral que no se somete a un estándar, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, no se puede decir categóricamente que todo esto se demuestra de una manera determinada. No hay forma. No hay forma. La única exigencia que debe establecerse como estándar es que los elementos de prueba se refieran al hecho posesorio mismo. El hecho posesorio se demuestra con la situación de facto. Y la situación de facto se demuestra de diversas maneras. Con algunos elementos de prueba directos, como por ejemplo una constatación policial de posesión, o una constatación notarial, o con una diligencia de inspección ocular, administrativa o judicial, o con una certificación de autoridad competente. Esos son elementos de prueba directa, porque alguien va a decir, yo he verificado que la persona tal se mantiene en posesión de este inmueble. Es directo, ¿no? Pero hay elementos de prueba indirectos que también redundan en beneficio de este propósito. Explicaba antes de la pausa, por ejemplo, que un caso de prescripción adquisitiva, famoso el caso de América Televisión, el juez declaró y desarrolló un razonamiento de que el pago de los tributos municipales importa el ejercicio del comportamiento del propietario. Entonces, para el juez, ese solo comportamiento, ese pago, si bien es cierto, el pago no acredita necesariamente la posesión, se acredita un comportamiento del propietario. Y por tanto puede corroborar de manera complementaria con los elementos objetivos de la prueba de hecho posesorio. Entonces, sí existe pues un conjunto de criterios no tasados, ¿no? No se puede hacer una enumeración de documentos. Lo que sí se debe hacer es tener la convicción de qué es lo que debe probarse, ¿no? Se debe probar una situación de facto.
ese es el propósito, en eso consiste la estrategia del abogado que elabora, ¿no?, su material probatorio antes de iniciar la demanda, ¿no? Hay muchas veces he encontrado colegas que desarrollan una estrategia procesal defectuosa que no se puede corregir en el camino. Yo no puedo ofrecer medios de prueba posteriores para corregir lo que presenté indebidamente. Entonces tengo que hacer un análisis previo, un diagnóstico y una estrategia probatoria antes de iniciar el proceso. Entonces, en base a esto, lo que se dice es la prescripción no se presume, se prueba. Claro, cuando se dice la prescripción no se presume, he escuchado por ahí alguna crítica respecto de esta frase, porque lo que se prueba no es la prescripción misma, ¿no? Lo que se prueba es el hecho posesorio. El hecho posesorio que sustenta la prescripción, ¿no? Claro, haciendo un análisis literal puedo hacerme muy exigente, muy riguroso, pero se entiende, ¿no? Se entiende que lo que se quiere decir es que el hecho posesorio no se puede presumir. O sea, el hecho posesorio que sustenta la prescripción no se puede presumir. El hecho posesorio se debe probar. Debe ser sometido a una valoración probatoria incontrovertible que demuestre, que produzca convicción al juez. El estándar probatorio no es mínimo porque se priva de propiedad al titular. Claro, por eso es que se exige pues evidencia del hecho posesorio. Porque si yo no tengo evidencia del hecho posesorio mismo, no puedo tener la certeza de que voy a amparar una pretensión de prescripción adquisitiva que va a terminar perjudicando a un dueño. Porque esa es la consecuencia de la prescripción, ¿no? La prescripción, lo dijimos antes de la pausa, la prescripción tiene como propósito, ¿no?, cancelar o extinguir el derecho del antiguo propietario. Y en la sentencia de prescripción sirve de título para que se produzca la cancelación registral del título del antiguo dueño. Entonces, si la consecuencia es privar de la propiedad a una persona, y el derecho de propiedad es un derecho que tiene una protección constitucional, recuerden ustedes, el artículo 70 de la Constitución, el artículo segundo dice que todos tenemos derecho a la propiedad y a la herencia, es un derecho fundamental. Y el artículo 70 de la Constitución me dice que la propiedad es inviolable, que el Estado la garantiza. Y pone como única excepción la expropiación. No dice nada de la prescripción, ¿no? Algunos sostienen que entonces la prescripción adquisitiva vulnera esta norma constitucional. Bueno, en el fondo no, porque la propiedad no es absoluta, la propiedad está sometida a ciertas reglas de convivencia y una de ellas es el uso, ¿no? Si yo no uso la propiedad, estoy haciendo que esa propiedad no sirva a la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces es mejor que esa propiedad pase a propiedad de otra persona que sí la use económicamente, ¿no? Que sí le dé un uso que es útil para toda la sociedad. Entonces, si esto es así, si la consecuencia de la prescripción es dejar a alguien sin su derecho de propiedad, entonces tiene que haber cierta rigurosidad en la carga probatoria, ¿no? Yo no puedo pasar por agua tibia, ¿no?, la pretensión de prescripción adquisitiva en base simplemente de invocaciones genéricas o de documentos que no acreditan el hecho posesorio mismo. Entonces tiene que haber rigurosidad, tiene que haber una exigencia probatoria que le produzca convicción al juez de que efectivamente hubo hecho posesorio. O sea, que no hay duda de que hubo un inicio del hecho posesorio y que ese hecho posesorio se ha mantenido en el tiempo. Entonces tenemos nosotros la necesidad incontrovertible de ser rigurosos en la carga probatoria del demandante. Tampoco es un estándar de certeza absoluta, porque como lo hemos dicho, no tenemos nosotros la capacidad de decir de qué manera vamos a tener certeza absoluta. Va a depender de cada caso. Y va a depender de cada caso porque no en todos los casos hay un tema que se confunde generalmente cuando hablamos de prescripción, porque la prescripción no se refiere solo a vivienda. Muchas personas han escuchado confundir la noción de prescripción o de propiedad con la noción de vivienda. La prescripción no necesariamente es una posesión de vivienda.
Yo puedo ejercer hechos posesorios que no sirven de vivienda, pero son hechos posesorios ciertos, ¿no? Yo puedo ejercer posesión temporal, ¿no? Tengo una casa de playa, una casa de campo, tengo un terreno en un lugar donde yo no estoy permanentemente, pero mantengo el dominio, mantengo el control, mantengo la custodia, ejerzo posesión, que eso no es una posesión permanente diaria, pero sí es un control del dominio posesorio, porque impido que otros ingresen a la posesión. Entonces, hay que tener cierta rigurosidad, pero con cierta flexibilidad en cuanto a la exigencia. Yo no puedo exigir los mismos elementos de prueba de la posesión para vivienda que la prueba de la posesión para fines que no son de vivienda. Por fines que no son de vivienda no puedo exigir una carga probatoria igual a una carga probatoria de vivienda. Entonces, ¿qué es lo que se exige? Se exige una concurrencia de elementos probatorios, ¿no? No estamos hablando de un único medio de prueba, ¿no? Ni de una clase o categoría de medios de prueba. Estamos hablando de medios de prueba referidos al hecho posesorio en sí mismo. Es decir, no basta una sola prueba, ¿no? Tiene que haber un conjunto. Tiene que tratarse de elementos que evidencien en su conjunto la existencia de una situación posesoria de facto. Tiene que haber coherencia en el tiempo, ¿no? Tiene que ser con... A ver, la producción de los medios de prueba tiene que producir convicción en el jugador. Y para eso tiene que haber coherencia, ¿no? En la carga probatoria. Y hay una vinculación directa con acto de dominio, ¿no? Porque como lo hemos manifestado varias veces, la posesión no es otra cosa que la manifestación exteriorizada de la propiedad. O sea, el poseedor es aquel que se comporta como propietario. Esa es la posesión. La posesión no es la mera detentación, ¿no? Porque un guardián o un administrador o un inquilino son detentadores de la posesión, temporales, ¿no? Bajo mandato de otro, por cuenta de alguien. Entonces no poseen como dueños. En cambio, el poseedor sí es un poseedor que está ejerciendo posesión como si fuera dueño, porque se comporta como dueño. Por eso se considera que la posesión es la cara de la misma moneda de la propiedad. Porque de un lado la propiedad está caracterizada por la existencia de un título y la posesión, que es la manifestación que está en el anverso, es el comportamiento exteriorizado del propietario. Por eso es que no basta, por ejemplo, la sola presentación de declaraciones testimoniales. O sea, tiene que haber declaración testimonial, no menos de 3 ni más de 6, porque es una exigencia legal, pero la sola declaración testimonial no es suficiente para producir convicción. O sea, cuando se presenta una persona como testigo que atestigua, que declara, valga la redundancia, que esta persona ha ejercido posesión como dueño de manera pública, pacífica, continua, por 10 años, esa declaración es una declaración relativa de verdad. Es una declaración que por sí sola no produce convicción en el jugador. Sí que no hay un elemento de prueba concordante con esa declaración. Entonces, la declaración testimonial es una declaración que tiene naturaleza de prueba complementaria de un elemento de prueba vinculante directo. O sea, yo tengo que demostrar con un elemento de prueba directo que hay una constatación del hecho posesorio, porque de eso se deriva la prueba complementaria testimonial. Y aunque suene redundante, ¿no? La prueba debe acreditar hechos posesorios, no meras afirmaciones. O sea, no basta la declaración, tiene que haber una vinculación directa con el hecho posesorio mismo. La prueba tiene que tener ese propósito, ¿no? La prueba está orientada a que no quede duda de que ha habido un ejercicio posesorio de facto sobre el bien de esta persona. En cuanto al requisito de posesión pacífica,
¿no? Ya hemos anticipado algo sobre este tema. ¿Cuál es la regla vinculante que se propone? O sea, la posesión es pacífica cuando no se ha adquirido ni mantenido mediante violencia y no pierde dicho carácter por la sola posición jurídica del propietario. Acá hay que ser un poco más riguroso, ¿no? Porque a veces se ha sostenido, por ejemplo, que una carta notarial produce, ¿no?, una contradicción de la posesión pacífica. Y esto no es verdad, ¿no? La posesión pacífica puede ser cuestionada, pero no dejar de ser pacífica. O sea, lo contrario a la pacificidad es la violencia. Entonces, si yo necesito acreditar que no se cumple con el requisito de posesión pacífica, tengo que demostrar que ha habido un hecho de violencia para mantener la posesión que no puede ser computable para efecto de la prescripción. Entonces, si yo fuera el demandado en un proceso de prescripción adquisitiva, no basta con decir que yo soy propietario. Es bastante común, bastante frecuente, que cuando se plantea una acción de prescripción adquisitiva dominio, el demandado salga al juicio y decir, no declare improcedente la prescripción porque esa propiedad es mía, acá está mi título. Eso es ingenuo, ¿no? Claro, claro que se entiende que tú eres el propietario al cual van a tener que declarar o despojar de su propiedad. Si tú no demuestras que el que está demandando no ha ejercido posesión pública, pacífica, ¿no?, continua y como propietario. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando me defiendo en un proceso de prescripción efectiva? Tengo que demostrar que no ha habido posesión pública, continua, pacífica y como propietario. No decir que soy propietario, porque eso evidentemente no va a impedir que se prescriba. Si yo digo que soy propietario y el otro dice, sí, pues, pero yo he estado en el predio por 10 años como si fuera el dueño, de manera pública, pacífica, continua, entonces mi defensa va a ser absolutamente ingenua. Me van a vencer. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Atacar. ¿Atacar qué? La pacificidad. ¿Y cómo demuestro que no es posesión pacífica? Con una constatación policial por la cual se acredita que el poseedor ha ejercido un acto de violencia y que se mantiene ejerciendo acto de violencia y que no ha cesado en los actos de violencia. Entonces, todo ese periodo de violencia no se computa para efecto de la posesión, para efecto de la prescripción adquisitiva. Ya explicamos esto, ¿no? La pacificidad no es la ausencia de conflicto judicial, ¿no? O sea, cuando existe un conflicto judicial, eso no significa que no hay posesión pacífica. No, ahí hay un error de concepto, un terrible error de concepto. Cuando hay un proceso judicial, un conflicto judicial, cuando hay un proceso en marcha, no estamos atacando la posesión pacífica. Por el contrario, las partes pacíficamente han sometido su controversia a un juez, para que el juez sea el que resuelva a quién se le da la razón. Las cartas notariales, las demandas o denuncias, ¿afectan la posesión pacífica? O sea, si el propietario, por ejemplo, que está también bastante común, me manda una carta notarial y me dice, oye, tú estás en posesión de ese bien que es de mi propiedad, y te otorgo un plazo de 24 horas para que devuelvas la posesión. ¿Esa carta notarial afecta mi posesión pacífica? ¿O la interposición de una demanda? ¿O de una denuncia? Es decir, si uno hizo una acción para recuperar la posesión, ¿afecta la posesión pacífica? No, no. Porque ninguno de estos supuestos, ni la carta notarial, ni la demanda civil, ni la denuncia penal, ninguno de estos supuestos hace que mi posesión se convierta en una posesión violenta. Por tanto, no pierdo la posesión pacífica. Podría ocurrir
que lo que se afecte sea la continuidad del plazo posesorio. Pero eso es diferente, ¿no? No estoy afectando el requisito de posesión pacífica. Sí podría estar ocurriendo que interrumpo, ¿no?, el cómputo de la continuidad del plazo de prescripción adquisitiva. Sí podría ocurrir. Y ahí hay todo un debate, ¿no? O sea, por ejemplo, una carta notarial interrumpe la continuidad de la posesión. Una demanda interrumpe. Hay todo un debate, ¿no? Hay quienes dicen que sí y hay quienes dicen que no. Quienes dicen que sí, lo que sostienen es que la sola intimación, el requerimiento notarial del propietario, hace que esa posesión ya no pueda ser continuada, ¿no? O sea, hay un hecho, ¿no?, evidente, que es el requerimiento que hace el propietario de que la posesión sea restituida. Entonces, como hay esa intimación, ese pedido, entonces lo que viene después ya no puede computarse, ¿no?, como posesión continua. Hay otros que dicen que no. O sea, dicen, no, un momentito, una carta notarial, si bien es cierto es un pedido, no tiene los mismos efectos de una intimación, de una obligación. En una obligación, por ejemplo, la intimación en mora, ¿no? O sea, tú me tienes que pagar. No me pagaste, entonces yo te mando una comunicación y te intimo en mora. O sea, yo hago que con esa comunicación se produzca una consecuencia jurídica que está estableciendo la ley. Esa intimación sí tiene efecto. ¿Pero por qué? Porque hay una relación obligacional entre una parte y otra. La parte requerida está obligada frente a la otra por una relación contractual. En cambio, en la posesión no. Porque la posesión no establece una relación entre partes. La posesión establece una relación entre una parte y el bien. El poseedor frente al bien. Y si alguien me dice, eso es mío, devuélvemelo, eso no hace que yo interrumpa mi posesión, porque yo lo miro y le digo, no, yo estoy poseyendo de manera pacífica, pública, y mantengo mi posesión. Entonces la carta, ¿qué va a producir? Nada, porque la ley no le otorga a ese requerimiento una consecuencia jurídica que interrumpa la continuidad de mi posesión. En cambio, la interposición de una demanda civil sí es diferente. Porque en una demanda civil de restitución del bien, que puede ser un desalojo, un interdicto de recobrar o una demanda de reivindicación, lo que está haciendo la parte ya no es intimar a la otra, ¿no?, de manera extracontractual, sino está recurriendo a una autoridad judicial que va a tener un poder que va a disponer o no la restitución del bien. Ahí sí hay una consecuencia que tiene efectos retroactivos. Porque ese pedido, ¿no?, sometido a la decisión jurisdiccional, cuando llegue el momento del fallo final va a producir efectos retroactivos al momento de la interposición de la demanda. Entonces, la interposición de una acción judicial de restitución del bien sí tiene un propósito de interrupción de la continuidad. Porque la consecuencia del proceso judicial va a ser la restitución, o sea, el despojo de la posesión. ¿Y desde cuándo se computa el despojo? No desde que se produce el despojo, sino desde que se interpuso la demanda. Porque para efectos procesales, la demanda retrotrae sus efectos al momento, perdón, la sentencia retrotrae sus efectos al momento de la interposición de la demanda. No es lo mismo la interposición de un requerimiento notarial, ¿no? Bueno, pero sobre esto, en realidad, las posiciones pueden ser distintas, ¿no? O sea, hay quienes dicen que sí, que un requerimiento y produce la interrupción de la posesión continua, y hay quienes dicen que no. ¿No? Entonces, cada uno debe tomar su propia opinión, ¿no? Para efecto de este análisis, yo solamente dejo los argumentos expuestos para que ustedes desarrollen con mejor criterio su posición. Entonces, el tema de la posesión pacífica debe ser entendido como la ausencia de violencia, ¿no? Ausencia absoluta de hechos de violencia, ¿no? No es un tema de declaración, es un tema de hechos. Si hay hechos de violencia que se acreditan, entonces sí se acredita que no ha habido posesión pacífica. ¿No? Lo otro, si hay un requerimiento o no hay requerimiento, no tiene que ver con la posesión pacífica, sino con la posesión continua. Repito una vez más,
muchas sentencias judiciales han confundido estos conceptos y han declarado en algunos casos que la existencia de una controversia judicial que tiene por finalidad la restitución del bien afecta la posesión pacífica, ¿no? Yo creo desde un punto de vista equivocado. Lo que se afecta es la continuidad de la posesión, pero no la posesión pacífica. Interrupción y suspensión del plazo posesorio, ¿no? Para fines de la prescripción. ¿Cuál es la regla vinculante que se propone? Debe diferenciarse estrictamente entre interrupción y suspensión del plazo prescriptorio. Recuerden ustedes, ¿no? En el capítulo referido a la prescripción, existen normas que distinguen la interrupción de la suspensión. ¿Y cuál es la regla ahí? Que la interrupción hace que el plazo se compute nuevamente desde cero. Si existe un hecho que interrumpe el plazo, entonces cuando desaparece ese hecho interruptor, el plazo se computa nuevamente desde cero. En cambio, si se produce una suspensión, el cómputo continúa el periodo anterior a la suspensión. Si yo estaba poseyendo, estaba en el día 8, perdón, en el año 8, se produjo una suspensión, cuando desaparece la suspensión, continúo, ¿no? Con el año 9, el año 10. La interrupción no. Estoy en el año 8, se produce una causal de interrupción, entonces yo tengo que computar luego de levantada la causal de interrupción un nuevo plazo desde cero. Sobre este tema debemos entender, ¿no? La suspensión, como hemos explicado hace un momento, detiene el cómputo sin borrar el tiempo anterior. La interrupción, en cambio, sí, elimina el periodo anterior. Entonces, la suspensión lo que hace es detener, ¿no? Así como cuando uno está marcando en el cronómetro, detiene el tiempo y después lo reanuda, ¿no? ¿Para qué? Para que continúe el cómputo. Igual, ¿no? La suspensión lo que hace es no borrar el tiempo anterior, simplemente detener el cómputo transitoriamente, y esto opera solamente en los supuestos excepcionales previstos en la ley. No todo acto del propietario interrumpe la prescripción. Ojo, ¿no? No todo acto del propietario interrumpe la prescripción. Hay actos que sí la interrumpen, como por ejemplo una acción de restitución del bien. Claramente, ¿no? Una acción de restitución del bien tiene por objeto no interrumpir el plazo de prescripción. ¿Qué puede suceder? Que esta acción de restitución sea amparada o que no sea amparada. Si no es amparada, entonces ¿qué va a suceder? El plazo anterior ya desapareció. Desaparecida, ¿no?, la causal de interrupción, se empieza a computar un nuevo plazo de prescripción de deseo. O sea, no continúa el cómputo del plazo anterior porque desapareció. Lo que se hace es empezar un nuevo cómputo desde cero. Un tema muy polémico también es referido a la prescripción del poseedor con un título negocial adquisitivo. O sea, y este es un tema que ha generado una controversia académica, doctrinaria, en la que también existen posiciones encontradas, ¿no? Hay quienes sostienen que la prescripción es la acción que tiene el poseedor no propietario, y la reivindicación es la acción que tiene el propietario no poseedor. Entonces, según esta máxima del derecho, solamente pueden demandar la prescripción los que no son propietarios. Entonces, si yo soy propietario, no tengo título, pero soy poseedor, entonces puedo demandar la prescripción adquisitiva mía. En cambio, si yo soy propietario, porque tengo un título negocial adquisitivo, ¿no? Sería un contrato de compra-venta. Pues ese contrato lo celebré en documentos privados, o lo celebré mediante un intercambio de correos electrónicos, pero es un contrato. O sea, tendré un problema de prueba, tendré un problema de cómo demuestro que hay contrato, pero hay contrato. Entonces, en ese supuesto, hay quienes dicen, este ya es un propietario y por tanto debe seguir los procedimientos que están previstos en el ordenamiento procesal para conseguir que esa causa de su adquisición sea reconocida por el derecho y pueda
lograr un título que le permite inscribir su propiedad. No puede ir por la vía de la prescripción porque él ya no es un poseedor, él es un propietario. Tiene un acto causal. Acto causal es el acto que produce el derecho de propiedad. Entonces, si yo tengo un acto causal, tengo un título de propiedad. Y este título de propiedad me convierte en propietario aun cuando mi derecho de propiedad no esté inscrito. El problema es que muchas veces estos títulos de propiedad no me sirven de nada, ¿no? Porque la titulación está tan enredada que de nada me sirve tener un título si los títulos anteriores no están en regla. Para que mi título se inscriba, yo tendría que corregir todo lo anterior. Y muchas veces es difícil, o muy difícil, o en algunos casos imposible. Entonces, frente a esto, surgió ya hace algunos años la posición de que el propietario, que tiene un título negociable, pueda ir por la vía de la prescripción adquisitiva para generar un nuevo título que le permite inscribir su condición de propiedad y de esa manera sanear su condición de propiedad. Claro, acá la operación se puede entender un poco confusa, ¿no? Porque si yo ya soy propietario, entonces ¿cómo saneo mi condición de propiedad? Voy a tratar de explicar esto en la pizarra. Digamos, A es propietario y le vende a B, y B fallece y hereda a C, y C le transfiere a D. Acá hay un contrato. Por tanto, esto es un título, ¿no? D tiene un título de propiedad, pues tiene un contrato de compraventa en virtud del cual C le transfirió la propiedad bien. Pero la propiedad está inscrita en nombre de A. Y la transferencia que A le hizo a B no se inscribió. ¿Por qué no se inscribió? Porque no se celebró por escritura pública. Se hizo mediante un documento privado que nunca elevaron en escritura pública. Y cuando B murió y heredó C, nunca se consideró esta propiedad dentro del patrimonio. Pero sin embargo, C después le dijo, oye, mi papá tiene una propiedad, pero no tengo un título, pero te lo transfiero. Entonces, D tiene un problema acá. D necesita decirle a todos que él es el propietario. Si yo me quedo con la tesis tradicional, D tendría que hacer el saneamiento de toda esta gama de transferencias para regularizar su situación. Le puede llevar años o puede convertirse en una situación imposible, ¿no? Lo cierto es que D tiene posesión y si D suma la posesión que tenía C, ya tiene más de 10 años. Entonces alguien le dice a D, oye, pero tú ya eres dueño por prescripción. Haz tu trámite de prescripción adquisitiva y olvídate de tu título, ¿no? Es decir, ya tu contrato privado, eso, como no te sirve, mejor ni lo uses. Olvídalo, ¿no? Desaparece tu título porque lo que vale es el hecho posesorio. Entonces, D, convencido de que este camino es más rápido, inicia un procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no? Pero con cierta ingenuidad, D cuenta la verdad. Dice, oye, este predio era de A, le vendió a B, B se murió, le dio C y C me lo vendió a mí con un contrato privado. Ahí va a ocurrir, o puede ocurrir dos cosas, ¿no? Que el juez le diga, ah, no, lamentablemente tú no eres un poseedor, tú eres un propietario, y tú tienes que sanear tu propiedad por otra vía, no por la prescripción. O podría ocurrir que el juez diga, ok, a pesar de que tú eres propietario, tu título de propiedad no te sirve. Tú no puedes acreditar tu condición de propiedad y como tú has decidido ir por la vía de la prescripción, tú puedes ser vencido en este proceso de prescripción, o sea, porque D va a tener que, ¿a quién va a tener que emplazar? A los herederos de A, ¿no? Y va de repente a vencer o a perder ese proceso.
Entonces, los jueces han dicho, si tú decides ir por la vía de la prescripción y puedes perder, es tu decisión. Pero este camino, y acá quiero que se entienda mejor esta fórmula, no hace que el título de propiedad, o sea, este contrato, se valide. No es que el contrato adquiere valor, porque la prescripción no va a ir por el lado del contrato, va a ir por el hecho posesorio. Entonces, lo único que se va a valorar es la posesión que D invoca sobre el bien. Puede invocar la suma de plazo posesor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con el hecho posesorio, él va a demostrar que la posesión le sirve para tener un título de propiedad. Entonces, el hecho posesorio va a generar un nuevo título de propiedad, que es el título de propiedad por prescripción adquisitiva mínima. Y como ya dijimos, ese título de propiedad es tan poderoso que destruye todos los títulos anteriores, incluyendo el suyo. Incluyendo el suyo, ¿no? Porque obviamente su título ya no tiene valor. No importa en realidad su título, porque D está invocando un título distinto, el hecho posesorio mismo. Bueno, de eso se trata en pocas palabras, ¿no? A veces hay cierta confusión cuando se explica esta temática. Entonces, la regla vinculante que se propone es si se puede adquirir por prescripción quien contesta un título negocial adquisitivo cuando dicho título no le transfirió válidamente la propiedad. A ver, acá sí hay un problema, ¿no? Porque esto no es lo que ha dicho la Corte Suprema en diversas ejecutorias anteriormente. La Corte Suprema ha dicho claramente que la prescripción la puede utilizar el que adquirió la propiedad, pero esa adquisición no puede ser acreditada de manera suficiente y contundente porque los documentos tienen serias deficiencias y necesita sanear no ese título de propiedad, sino necesita acreditar que es el propietario, ya no por el título de propiedad de adquisición, sino por el título de prescripción adquisitiva mínima. La regla acá la están invirtiendo. Acá lo que están diciendo es, si alguien tiene un título de propiedad, pero ese título de propiedad no le permitió adquirir la propiedad, en pocas palabras, un justo título, ¿no? Justo título precisamente es eso, un título que no produce la transferencia de la propiedad. Entonces, solamente para los casos de justo título se podría invocar la prescripción adquisitiva mínima. O sea, ¿es correcta esta interpretación? ¿Necesitamos esta regla? ¿O acaso ya no existe esta regla en el Código Civil? Por el Código Civil dice, ¿no?, que se puede adquirir por prescripción adquisitiva con plazo menor cuando existe justo título y buena fe. Entonces, si yo tengo justo título, o sea, un título que no me permitió adquirir la propiedad, porque el que me vendió no tenía facultades para enajenar, ¿no?, por cualquier otro efecto del título, yo no adquirí la propiedad. Eso es un justo título. ¿Necesito una regla? Claramente no, ¿no? Parece que acá ha habido una imprecisión en la propuesta. Porque esta no es la posición de las ejecutorias que han estado admitiendo la prescripción adquisitiva para el propietario legítimo, ¿no? De eso se trataba. El propietario legítimo con un título que tiene deficiencia de saneamiento puede ir por la vía de la prescripción. Las ejecutorias supremas habían dicho que sí, ¿no? Que si bien es cierto, no se había creado esta figura para ese supuesto, tampoco existe un impedimento jurídico, ¿no? Y que el derecho además es un derecho que se modifica, que, ¿no?, que se va adecuando y que finalmente es útil a la sociedad tener una solución como esta. El concepto de justo título ya todos lo entendemos, ¿no? O sea, el justo título es precisamente el título enajenativo que no produce la enajenación por un problema en las facultades del enajenante. O sea, quise enajenar, pero no enajené. Entonces el adquirente o supuesto adquirente nunca adquirió, porque el que debía transferirle no tenía la potencia jurídica para producir la enajenación del bien.
Entonces, el justo título es el acto jurídico objetivamente idóneo para transferir la propiedad, aunque no lo haya hecho por defectos formales o registrados. Y en cuanto a la regla de Jura Novi Curia y la prescripción corta versus la prescripción larga, la regla vinculante propuesta es: si se demanda la prescripción corta, la de 5 años, esa que se sustenta en el justo título y la buena fe, y no se prueba el justo título, el juez puede aplicar de oficio la prescripción larga cuando los hechos lo permiten. Claro, acá lo que se está pretendiendo es establecer una regla de flexibilidad. O sea, ¿por qué? Porque la aplicación de la prescripción corta es un supuesto excepcional. Y si yo acudo al supuesto excepcional, esto no impide que detrás del supuesto excepcional esté el supuesto de fondo, que es la prescripción larga. Entonces, si en los hechos acreditados en el proceso se verifica que se ha cumplido con el requisito de prescripción adquisitiva larga, aun cuando se haya pedido la prescripción adquisitiva corta, se propone como regla vinculante que el juez pueda aplicar, ¿no?, la prescripción adquisitiva larga si la naturaleza de los hechos lo permite. ¿Por qué? Porque el plazo no integra el petitorio, sino el fundamento jurídico, el hecho posesorio mismo. El juez no altera los hechos, solamente su calificación jurídica. Los hechos son los mismos. Recuerden ustedes que la prescripción se vincula en el hecho jurídico de la posesión. Entonces, si yo logro demostrar la posesión, no importa que el plazo sea invocado sea el plazo corto, porque si el hecho posesorio ya lo demostró, el plazo largo me es suficiente para amparar la pretensión de prescripción adquisitiva de demanda. Finalmente, para ir terminando, en cuanto a la ley que declara la imprescriptibilidad de los bienes de propiedad privada del Estado. Ya habíamos dicho que la ley 29.618 dispuso que a partir del 25 de noviembre del 2010 los bienes de propiedad privada del Estado son imprescriptibles, ¿no? Y que se presume que el Estado posee todos los bienes de propiedad privada del Estado. Entonces, sobre la base de esta ley, la regla que se propone es que los bienes inmuebles del Estado, incluso de dominio privado, son imprescriptibles conforme a la ley 29.618. Yo no encuentro en realidad mucha utilidad en esta regla porque eso es lo que dice la ley. La ley dice exactamente esto y no veo la necesidad de que se establezca una regla vinculante para decir lo que ya dice la ley, porque no existe ninguna novedad en esa regla, ¿no? Lo que dice esta regla o lo que se propone que diga la regla es lo mismo que dice la ley 29.618. Claro, existe una presunción legal de posesión estatal, porque eso es lo que dice la ley, ¿no? Que se presume que el Estado es poseedor de todo su bien de propiedad privada. La prescripción no se consolida aunque el plazo se haya iniciado antes. Claro, si el plazo se computa desde antes de la ley, pero al momento de entrar en vigencia la ley no ha cumplido el periodo de prescripción, entonces ya no puede seguir computándose, ¿no? Esto obviamente tiene lógica. O sea, yo computo el plazo anterior si antes de la vigencia de la ley completé el periodo para declarar la prescripción adquisitiva mínima. En cambio, si durante el transcurso del plazo opera la vigencia de la ley, ya no puedo seguir computando el plazo posterior. Es una norma de orden público, no es un mandato normativo de aplicación obligatoria inmediata. Bueno, dejamos acá la clase, quedo a disposición de ustedes.